Camaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por este ratito. No, buenas por noches. favor. Mañana va Giuliani a Tigre, ¿no? Mañana sí. Viene con un informe de seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires que elaboramos con la fundación nuestra de seguridad y la fundación de él. Que luego van a presentar en el Sheraton acá en Buenos Aires el miércoles. No, el miércoles presentamos un libro de seguridad escrito por más completo. Sergio. Sí, así lo hicimos. Que es una descripción de cómo se manejó el tema de seguridad en Tigre, ¿no? Y después el jueves hay recorrida por el conurbano, o el miércoles recorridas por el conurbano con Giuliani, o el jueves, perdón. Y después otra vez La Baña y mucho a la economía, digamos, porque hasta acá fue el fin de semana de La Baña, Massa, los equipos técnicos, Tombolini, todo esto en Mar del Plata, donde usted también, entiendo, se corrió. Sí, es cierto, porque lo que más preocupa a la gente es el tema económico. Indudablemente, donde menos acierto puede mostrar el gobierno es en el tema económico. Y es necesario que el gobierno entienda y que cambie determinadas cuestiones que posibiliten una mejor vida a la gente. ¿Usted cree que se vive mal hoy? Yo creo que se vive con vicisitudes, que no se resolvió para nada el tema del empleo, por el contrario, que se exacerbó el tema de la pobreza, en fin, que las medidas económicas no tienden a resolver el consumo, sino que tienden a generar el negocio financiero. Esto es algo que está a la vista, es indudable. Hoy en la Argentina es mucho más jugoso el negocio de la timba financiera y mucha plata se han llevado en este año y medio aquellos que apostaron a la LEVAC por sobre aquellos que pudieran haber pretendido venir a instalar una empresa que genere trabajo. ¿Institucionalmente la Argentina cambió algo? No. ¿No respira un clima de una cierta concordancia en determinadas políticas que antes no existían? ¿O entiende que la grieta sigue siendo un negocio para el gobierno y la fomenta? No, yo creo que el kirchnerismo, fundamentalmente en su última etapa, fue un gobierno que avasalló, que con la mayoría que supo construir se llevó por delante o intentó llevarse por delante todo, porque en realidad tiene varias inconstitucionalidades determinadas por la Corte Suprema, fundamentalmente en lo que hace a las leyes, etcétera. Pero estamos en presencia de un gobierno que gobierna por DNU. O sea, por decreto de necesidad y urgencia, y que prácticamente todas las acciones de gobiernos que se expresan en el boletín oficial y que tienen que ver con la gestión están vinculadas a nombramientos de funcionarios. Es muy interesante leer el boletín oficial, porque hace un año y medio vos tenés prácticamente copada la página del boletín oficial con designaciones. Vos te reías con respecto a Trump y su designación de 10 días, pero esto también pasa en el gobierno nuestro. También se cambian cada 10, 20, 30 días. Y también tienen ese tipo de metodología, ¿no? Es un gobierno en el que, recién lo charlábamos con Eugenio, no hay una conducción de equipos realmente. Lo que hay es un señor que manda, un grupito que es su mesa de decisión, y después es como que nadie toma decisiones por sí, o cuando las toma, como por ejemplo las definiciones del director de ANSES, que fueron, yo no le daría poca relevancia, porque realmente fueron definiciones importantes. ¿Quiere escucharlas, las de Basavilbaso, un ratito? Pero cómo no. Para entrar en contexto y en clima, porque una de las preguntas naturalmente es si valida o no una reforma en el sistema jubilatorio. Este es Basavilbaso hoy dando cuenta de lo que el cronista había publicado en Tapa esta mañana, de que finalmente el gobierno, bueno, en fin, en principio estudia efectivamente alguna reforma. Y esto decía. El gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos 3 años se debata el régimen provisional argentino. Eso es todo lo que hay por ahora. Lo que dice la ley, que fue votada por el 82% del Congreso, es que tiene que formarse una comisión especial dentro del Congreso para estudiar todos los temas previsionales. Esa comisión aún no se conformó, así que todavía no hay ningún proyecto concreto, pero sí está en la intención durante los próximos 3
3 años de analizar si hay que hacerle modificaciones al sistema. Lo ideal sería tener un sistema como he leído que tienen algunos otros países, donde la edad es voluntaria, es decir, el trabajador tiene la opción de después de los 65 en el caso del hombre o después de los 60 en el caso de la mujer, de seguir trabajando, y eso le significa que en el futuro su jubilación va a ser mayor. Es decir, el gobierno pone incentivos para que si la persona está bien físicamente y quiera seguir trabajando, pueda seguir hacerlo, y eso le signifique una mejor jubilación en el futuro. Y hay una parte de la declaración que es real, hay en el proyecto que ellos presentaron, hay una parte que establece la revisión. Pero esto no es lo que asombra. Primero hay que decir que nosotros no tenemos una pirámide poblacional inversa, tenemos una pirámide perfecta. Lo otro que hay que decir es que... pero hay 1,7 aportantes por cada jubilado cuando había 7 cada uno cuando surgió el régimen. Claro, pero porque lo que hay que pelearles al trabajador que está informal. O sea, nosotros tenemos al tercio que trabaja de changa, digamos. Totalmente. O informal. Que, a ver, eso fue... Yo nunca me voy a olvidar, en el 2009 la presidente Kirchner vanagloriándose de ese 30% informal en una asamblea legislativa. Y eso es una flexibilización laboral inmensa, la peor de las flexibilizaciones, porque un trabajador que está informal no tiene ningún derecho, no está en ningún contrato, ni siquiera está en un contrato precario. Esto es lo que viene sucediendo en la Argentina y lo que no se está pudiendo resolver. Nosotros hemos planteado una serie de proyectos para tratar de que el trabajador que tiene momentáneamente un programa social pueda estar adentro de un programa de incorporación al trabajo. Con lo cual el empleador, una parte de su salario se lo pagaría el propio Estado. Exactamente, por un tiempo. 1 o 2 años. Exactamente, son 2 años el proyecto que nosotros hicimos. Bueno, pero esto nunca fue tomado en cuenta. A cambio de esto, el gobierno tomó una acción, supuestamente, desde el Poder Ejecutivo, de tratar de ensamblar los programas. Ahora, los programas no se ensamblaron nunca. Entonces el problema es otro. El problema es que nosotros tenemos mucha informalidad laboral. Y la otra cuestión, el problema que tiene el gobierno es que hay papers que funcionan por abajo de la mesa en donde claramente hay una idea entre algunos funcionarios del gobierno de generar las famosas 3 columnas, sistema privado, sistema público y sistema mixto. Esto es un dato de la realidad que lo manejamos aquellos que tenemos información. Y eso usted no quiere ni bajo ningún concepto. Nosotros lo que queremos es que el dinero que tiene el Estado del fondo fiduciario, del fondo de redistribución, perdón, en lugar de estar a disposición de los malos manejos de los funcionarios de turno, como en el gobierno anterior y como en este gobierno, sea puesto a disposición de los jubilados. Pues usted no quiere financiar el Procrear. No, lo que no queremos es financiar la timba financiera de algunas empresas. Porque son accionistas de esas compañías. Obviamente. Una cosa es que usted me hable de las acciones del gobierno. Una cosa es que usted me hable de las acciones sociales del gobierno, que también deben tener un límite, porque yo recuerdo el gobierno anterior que pagaba el carnaval federal con la plata del fondo de redistribución. Es distinto a prestarle a General Motors para que no eche trabajadores y después devuelva la plata y con algún interés. Tiene que tener un límite. Diputada, quiero volver al tema, perdóneme, como usted es constitucionalista también, la situación de Venezuela. ¿Tiene alguna solución desde afuera? Porque desde adentro de Venezuela no se ve que pudiera haber solución. No, al contrario, yo creo que Venezuela, si sigue así, es para peor. Yo no le encuentro una solución desde afuera más que la declaración que se puede hacer desde los organismos internacionales o directamente que Estados Unidos le deje de comprar petróleo. Así de simple. Lo de finanzas. O sea, me da la impresión de que... ¿Y eso no sería un castigo a la sociedad? Y no te quepa la menor duda.
Están entrampados. Yo creo que los opositores venezolanos cometieron un error muy grande cuando se cambió la Constitución anteriormente y no se presentaron a esa elección. Ese fue el comienzo de un gobierno autocrático, un gobierno que se va convirtiendo cada vez más en un unicato. Sí, porque acá, yo insisto, lo escuchaba a Dante Caputo, acá no se está discutiendo democracia, se está discutiendo la vida de las personas. No te quepa la menor duda. En un estadio más primario. Vos si vas a un proceso electoral en un país democrático no podés tener 16 muertos al final de la jornada y un número incierto de votantes y con un fraude eventual a todas luces, porque hasta a Maduro cuando fue a votar le dijeron, no, usted señor no pertenece. Una cosa de loco ese video que se ha viralizado. En fin, políticamente, ¿hay espacio después del 13 para un escenario que no sea polarizado? Mira, yo digo que hay un error conceptual con esto de la polarización. Yo creo que efectivamente el gobierno ha propiciado la idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces, y lo escuchás claramente en los discursos que aún sostienen fundamentalmente las primeras espadas del macrismo, el propio Macri y su gobernadora. ¿Qué es esto de nos dejaron todos destruidos, son todos lo mismo, son todos iguales y aquí estamos nosotros, los caros, puros, que venimos a entregar nuestra vida por la patria? En el medio te aclaro que ya tienen 60 causas por irregularidades cometidas en la gestión pública y unas cuantas otros títulos para poner de cuestiones en las que deberían dar una explicación mucho más importante a la sociedad. ¿Usted la considera una persona no clara, no transparente? No, estoy hablando del gobierno de Macri. ¿A Macri lo considera no transparente? Desde ya. ¿Lo considera corrupto? Yo no sé si corrupto, porque eso lo tiene que probar la justicia, pero que Macri tiene una enorme cantidad de causas como empresario y como funcionario, sí, las tiene. Es el presidente que asumió con un proceso por espionaje que en este país parecería ser que no es un problema luego mayor. Fue sobreseído, ¿verdad? Sí, pero ingresó, digamos, al gobierno como presidente procesado. Y con funcionarios. El propio candidato que tienen hoy que va a venir a resolver el problema de la inseguridad también tuvo algún problema con el tema ese. Y de Montenegro lo dice. Claro. El ex embajador en Uruguay. Exactamente. Pero también quedó afuera. Y algunos quedaron afuera y otros quedaron adentro. No, porque digamos, también es cierto más, que el problema es que denunciar es gratis, entonces claro. Pregúntele a Carrió. Es lo que yo siempre planteo, en la justicia tendrían que empezar a cobrar las denuncias y sabe cómo se Y te van a decir que los pobres no pueden acceder a la justicia. Al día de hoy hay 10.500, casi 10.600 denuncias presentadas en el Fuero Federal. ¿Cuántas? 10.600 denuncias. En el Fuero Federal donde hay 12 jueces Solo en el Fuero federales. Federal. ¿Discutieron en algún ámbito la situación que provocó para afuera la postura de Moyano y Marcos Lavagna con respecto a la votación de debido? No, para nada, porque en realidad el número ahí era absolutamente intrascendente. O sea, cuando vos tenés 90 y pico, 95, 94 personas que están decididas a votar de una manera, el 2/3 no lo cambiás. Es inapelable. Bueno, pero de todas maneras es una decisión, es un quiebre. ¿O había libertad de conciencia? Y no, había homogeneidad en de nuestro criterio. bloque, Sí. bueno, nuestro bloque fue con dos posturas que la expresó claramente el diputado Raffo, que sostenía que había que suspenderlo porque la suspensión no requiere de los 2/3. Con la suspensión lo hubieran ganado. Y con la suspensión se lo hubiera excluido, pero el ambiente que se había creado y que había creado Cambiemos era de expulsión, exactamente. Con lo cual no había paso Y interno, el que no había negociación posible. Y el que no hacía esto estaba del otro lado. Era el que cobijaba de vida. Exactamente. Camaño, ¿qué opina de esto, de esta movida que algunos buscan en el gobierno de que Macri firme un decreto para sacar a la procuradora Gil Carbó? No corresponde y creo que ya se expidió.
sería redundar en un tema en donde ya... ¿Quién se pidió? Creo que se pidió el ministro Garabano. Que no era... Pero lo que opina Garabano no es lo que opinan algunos otros. Recordemos que cuando Macri firmó el decreto designando a los jueces de la Corte, no fue el ministro Garabano el que estaba de acuerdo con esa designación. Sí, pero creo que ya lo resolvió, eso fue público, no me parece que sea un tema para volver a traer. Es cierto que hubo una intención por parte de un grupo del gobierno de cometer semejante error. Pero ustedes quieren que sigan el cargo, Gil Carbós, ¿van a hacer alguna movida ustedes como Frente Renovador, así como apuntalaron la salida de Vido? ¿Van a seguir con eso? ¿Van a insistir? No, nosotros fuimos claros el año pasado cuando planteamos la reforma de la ley a la que se opuso Carrió. Esto hay que dejarlo claro. Nosotros esa ley estábamos dispuestos de hecho participamos junto con el ministro de Justicia porque entendíamos que el juicio político no está previsto en la Constitución para la remoción del procurador. Y cuando la Constitución ha querido prever el juicio político para determinados funcionarios, lo ha dicho. Entonces entendemos que la ley que el kirchnerismo votó con esa mayoría abrumadora con la que se llevaba todo por delante, debía haber sido mejorada. A esto Carrió nos contestó públicamente a todos que ella no votaba leyes con nombre y apellido. Claro. Y es medio como inapelable. Nosotros no vamos a entrar nuevamente en esa disputa de la interna del gobierno, que se arreglen ellos. Hay muchos mensajes en @lalupa26. @lalupa26, pero yo antes le quiero preguntar a la diputada, ¿qué opina de ese rumor que anda dando vueltas de que se ocultan algunas encuestas que marcan a Massa como segundo? Nosotros somos altamente optimistas y estamos muy conformes con el trabajo que hacemos. Tenemos nuestra humilde encuesta en la que estamos altamente competitivos, a diferencia de los analistas y los análisis y las encuestas que abonaban a la idea de que había únicamente una puja electoral entre dos fuerzas. Entendemos que hay un pelotón de 3 fuerzas y una cantidad de indecisos que hace que haya que ser prudente. Bien. Ahora, sobre la cuestión Odebrecht que yo comentaba al principio del programa, quería su opinión. Sí, por supuesto. En realidad, el caso Odebrecht en Brasil y en el mundo se resolvió en el ámbito del Poder Judicial. Lo que pretendía el macrismo es traer, con el famoso artículo 37, la resolución al Poder Ejecutivo. Y la verdad es que eso era poner el zorro en el gallinero, pero no lo digo solo por este gobierno del cual soy sumamente crítica en materia de corrupción, sino que lo digo por todos los gobiernos que puedan sobrevenir. Es imposible que aquel que recibió la coima, que se supone que está en el Poder Ejecutivo, sea el que vaya a hacer el acuerdo con el empresario que pagó la coima. Eso era dejar en manos del procurador la información y la investigación. Que está a tiro del decreto del presidente, Correcto. Que es lo que pasó con Balbín. Sí, lo Cuando sacaron no a él les y gustó pusieron a lo otro. que Balbín pensaba, lo corrieron. Ahora, más allá de eso, Camaño, porque al final del día uno quiere saber a quién le pagaron. Porque mientras seguimos en este coqueteo de que uno, que otro, la Argentina es el único país, creo que con Uganda, en donde pagaron coimas de Odebrecht y no se sabe a quién se la pagaron. Sí. En todo el resto del mundo se sabe, financiaron campañas, hay presidentes presos, hay presidentes con procesos penales abiertos, expresidentes. En la Argentina fue un festival. Ellos reconocieron y pagaron multas ante la bolsa en los Estados Unidos de que pagaron 35 millones de dólares, por lo menos. Y no sabemos a quién. No se pagaron 35 millones, se pagaron 1.600 millones de dólares. Pero de coimas, 35 millones. Eso es lo que dice Odebrecht. Reconocido por Odebrecht fue Marcelo 35. Odebrecht. Claro. Internacionalmente, a través de un banco que, curiosamente, es el banco que le ha comprado las acreencias en el correo a los 2 bancos, al BID y al Banco Latino, que tenían las acreencias del grupo SOCMA. Entonces, el tema Odebrecht no es un tema de los funcionarios corruptos, que seguramente los hay, del kirchnerismo. También hay alguna maniobra que es muy interesante y que ustedes la pueden encontrar en el dictamen de la fiscal Boquín en el caso del correo.
intentando entender que usted dice Entonces, que hay sectores no del son gobierno que no todos quieren santos. que se conozca el caso Odebrecht. O por lo menos lo quieren tener ellos de Está primera bien. mano. Pero usted dice, en el Congreso no podemos votar el artículo 37 famoso de la ley ni dejar en mano del procurador la investigación. Ahora, en el mientras tanto, los jueces en la Argentina dicen, miren, la ley no me ampara para hacer el acuerdo que me pide Brasil para que hablen. En el mientras tanto, nosotros no conocemos a quién le pagaron la coima. ¿Qué hacemos? No, sí, la justicia lo está buscando. Hay 5 fiscales que están investigando. Hay un acuerdo firmado por la Procuración con el procurador de Brasil. Sí. No hay excusas para no conocerlo. No hay ninguna excusa para no saber ¿Y usted por cree dónde que pasaron Gils las Carbó coimas. está comprometida con la investigación? No sé si Gil Carbó, pero hay fiscales que merecen mi confianza. De repente decir que ahí está el fiscal Delgado o el fiscal Stornelli, etcétera, ofrece un cierto cariz de seriedad y confianza. Gracias por este ratito. No, Hace gracias tiempo que a no usted. venía. Sí, Muy es gentil. cierto, muy amable Y usted. buen año. Buena campaña.